viéndolo, pues bueno, vais a ver cómo se hace un podcast, que es Nueva Dimensión. ¿Hay algún dimensionaria que haya venido? 2, 3, 4, 5, bueno, bien, ha venido alguien más, menos mal, menos mal. Pues nada, 30 segundos y vamos a comenzar. Bueno, vamos a ir a por ello. Y a mí siempre me gusta comenzar, cuando salgo fuera, pues haciendo algo que es muy radiofónico y que parece que en los podcasts ya no se lleva, pero a mí me gusta quizá y eso que no hace falta aquí, fijaos, ¿no? No hace falta, pero a mí me gusta hacerlo, pues quizá por nostalgia. Yo nací en la radio, crecí en la radio, seguí en la radio, luego di el salto al podcast, pero siempre con la idea y con el espíritu de radio. Así que vamos a comenzar Nueva Dimensión, haciendo algo muy radiofónico, que seguramente que os va a sonar. Y a partir de ahí comenzamos. Vamos allá. Aquí comienza Nueva Dimensión con Juan Gómez. Siempre lo digo cada vez que salimos del estudio habitual de Nueva Dimensión. Siempre me encanta conectar, contactar con aquellos que habitualmente no tenemos la posibilidad de vernos, de mirarnos a los ojos, porque es cierto, en un estudio, por muy cálido que lo quieras hacer, no tienes la mirada del público. Y hoy tenemos un público excepcional aquí, en Oviedo, en este congreso OVNI, que es absolutamente revolucionario. Yo estoy convencido que va a haber muchos más, y en un lugar increíble, nada más y nada menos que en el Palacio de Congresos Calatrava. Así que este increíble y seguro que extraordinario público se tiene que hacer notar. Fuerte aplauso para todos vosotros. Fantástico este increíble público, y gracias por supuesto a la organización de este evento extraordinario, a Simón, a Valerie, también que son los organizadores. Ahora vamos a hablar brevemente con Simón. También quiero agradecer por supuesto el trabajo del equipo de Nueva Dimensión. También nos acompaña Guillermo Carballedo, que está en las labores técnicas, que le tenemos por ahí al fondo. También nuestra compañera Rocío Gandarillas, que hace la labor de producción. En definitiva, esto es Nueva Dimensión y aquí comenzamos en directo. Y me gustaría rápidamente charlar con el perpetrador, seguro que con un montón de gente más, que además le acompañan dos ángeles maravillosos que he tenido hoy la oportunidad de conocer, como son sus hijas, y que gracias a él pues estamos aquí. Simón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Una vez que hemos conseguido que todo funcionara, que conectáramos con todos, muy bien, muy tranquilo y contento, la verdad. ¿Cómo se te ocurre a ti meterte en estos líos? A ver. Es que mi cabeza no para de dar vueltas. Entonces, pues bueno, una aventura. Una aventura. ¿Y a tu familia la convenciste? ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, bien. O sea, eso fue un trabajo duro también, de decirle, venga, vamos a por ello. Y las hijas, por cierto, tienes dos hijas, una de ellas es más pequeñita, pero la otra es un terremoto, ¿eh? Sí, sí. Lo que colabora, lo que ayuda, ha estado ahí ayudando en un montón de cosas. ¿Cuántos años tiene? 9. 9 añitos, ¿y ya le gustan estas cosas? Sí, señor, le encanta. Y Cualquier día te quita el puesto. y a ti, ojalá, y a ti, ¿desde cuándo te gustan estas cosas? Hombre, yo de toda la vida. Imagino que como muchos de aquí, todos hemos crecido con el misterio. Somos de esa generación de los 80, que era lo que nos inocularon. Pues ahí está. Pido un fuerte aplauso, por favor, para Simón. Gracias a él estamos aquí disfrutando. Y vamos a dar paso porque tenemos muchos invitados hoy que desde luego van a asombraros, ya veréis.
Y en Nueva Dimensión tenemos, sin duda alguna, una persona muy especial, una persona que desde luego hoy nos va a llevar por mundos increíbles. Para muchas personas, incluso para aquellos que no tienen, quizá yo creo que especial contacto con el mundo del misterio, creo que saben reconocer el nombre de Juan José Benítez. Su obra literaria es extensísima, sus investigaciones pusieron el foco en cosas que quizá pasaban desapercibidas y que incluso sabiendo que estaban ahí desde hacía miles de años, nos ha hecho también mirar con otros ojos. Esta música a mí siempre me lleva a pensar en el espacio, en el universo. Yo creo que fue el último trabajo que hizo Vangelis, el famoso compositor, antes de morir, y hablaba precisamente de viajar a otros lugares, en donde sí, conseguimos llegar de aquella manera, pero se consiguió llegar a un objeto celeste llamado Rosetta. Y Juanjo Benítez ha conseguido llegar, yo no sé si hasta ese lugar, pero literariamente y sobre todo divulgando ciertas cosas, ha conseguido y sigue consiguiendo llegar no solo a muchos lugares, sino a muchas mentes. Juan José Benítez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pido un fuerte aplauso para él, por favor. Gracias. Juanjo, déjame preguntarte, ¿hemos dejado de mirar al cielo? Quizá por todas las pantallas, todos los estímulos, todas las cosas que tenemos alrededor. Pues yo creo que lamentablemente sí, salvo una minoría, casi todo el mundo, si te fijas, va mirando el teléfono móvil y a ver si encuentra un euro en el suelo. Y hemos dejado de mirar las estrellas. Alguien dijo una vez que veíamos más las estrellas de la tele que las estrellas del firmamento. Sí, es una pena, ¿no? Yo he estado hace unos días en Monte Perdido, en la zona del Pirineo de Huesca, y la verdad es que es impresionante, ¿no? Estar por la noche mirando las estrellas es un espectáculo. Es una pena. Bueno, pues vamos a intentar desde aquí que la gente se enamore otra vez del cielo nocturno y que repita ese sano ejercicio de mirar el cielo. Sé que sin duda alguna a ti te interesan muchas cosas, la vida más allá de la muerte, el fenómeno ovni sin duda, y sé que estás muy al tanto de las cosas que están pasando a día de hoy. ¿Crees que, como dicen algunos, nos están preparando para algo gordo que se va a anunciar, no sabemos si a largo, medio, corto plazo? No creo. ¿No crees? No. A ver, estas situaciones en las que de repente una gran potencia empieza a hablar un poco del tema OVNI, prometen que van a desclasificar los archivos, etcétera y tal, se ha repetido muchas veces. Y no ha pasado nunca nada, eso, salvo algunas desclasificaciones que han hecho los militares tomándonos el pelo, porque no se ha contado la verdad y se ha escatimado la verdad. Se han manipulado los expedientes, se han censurado. Bueno, un desastre. Entonces, yo siempre repito, caramba, sí es muy fácil, es muy sencillo. Si los militares, por ejemplo, norteamericanos, tuvieran interés en que el fenómeno OVNI se pudiera esclarecer, sería tan simple, tan sencillo como llevarles a la base de Tampa, en Florida, donde probablemente está la nave de Roswell, estrellada en julio del 47, y mostrarles la nave a las televisiones, a los programas de radio, a los periodistas, para que lo difundan. Eso no lo van a hacer, han pasado 80 años. ¿Y lo tienen? Sí, claro, y tienen 4 criaturas que sepamos nosotros en formol. Caray. Déjame, para conocerte un poquito más sobre todo tus inicios, iniciaste tus investigaciones en Zaragoza, aparentemente por casualidad, en el año 1968, y escribiendo, o más bien recibiendo, desde el Heraldo de Aragón, pues todas aquellas cosas que eran extrañas y tú las ibas divulgando precisamente en ese mismo periódico. ¿Cómo ha cambiado la prensa desde ese primer instante hasta ahora? Uy, ha cambiado muchísimo. Nosotros formábamos parte de lo que llamamos la Brigada del Pie en la Puerta. Éramos un equipo de reporteros. Explícanos eso.
que no aceptábamos que no nos recibieran para contarnos la noticia. Poníamos el pie en la puerta y se acabó. Bueno, éramos un grupo de periodistas muy, no sé, muy extraño. Yo recuerdo que llevaba en el coche, llevaba en el maletero toda una colección de disfraces. ¿Por qué? Pues porque había sitios, lugares donde no me dejaban entrar. Por ejemplo, los hospitales, ¿no? Entonces llevaba batas de médico con credenciales y mascarillas, no sé qué, y gracias a eso entraba en algunos hospitales para hacer los reportajes. Y digo yo, ¿y alguien te preguntaría por algo médico estando por allí? ¿O no llegó a producirse? Si ibas disfrazado, igual vino alguien y decirte, señor, doctor, ¿qué tengo aquí? Me duele algo. No, no, no. Yo recuerdo que utilicé el disfraz de médico pues porque no me dejaban entrar en el hospital. Y yo tenía tal mal leyenda negra que ya yo cuando entraba en el hospital, que quiero ver a fulanita o fulanito que ha tenido un problema, no me dejaban. No, no, usted fuera. Pero, Solución, un disfraz. ¿pero por qué? Porque Pues sabían que porque no ibas les buscando. gustaba que entrase un periodista en un hospital a informar sobre un accidente o sobre lo que hubiera sido, ¿no? Ah. Tienes un libro, El último trabajo, en donde hablas de la vida más allá de la muerte, en muchos aspectos. Y comienzas precisamente con una carta en donde hay un membrete, así lo dices, la carta de Saura, que dice, tengo la sensación, leo textualmente, tengo la sensación de estar escribiéndote la carta más importante de mi vida. Esa carta te llega y claro, ¿qué es lo que era tan importante, Juanjo? Bueno, pues esta mujer tenía un problema, una enorme duda sobre si un familiar suyo estaba o seguía vivo después de la muerte, ¿no? Y bueno, resumía un poco la incertidumbre, las dudas que tiene la mayor parte de las personas, de los lectores, respecto a la muerte. ¿Voy a seguir vivo después de morir? Esa era la gran cuestión, ¿no? Y eso a mí me animó un poco a reunir toda esa primera información para sacarla en ese libro. Ahora mismo tengo escritos otros 5 libros, no ya de experiencias cercanas a la muerte, sino de personas que han visto a sus familiares muertos, y han hablado con ellos, y les han explicado, y les han contado, y coinciden prácticamente en casi todo. Eso es quizás una de las cosas interesantes. ¿Cuáles son esas cosas en común que tienen estas experiencias cercanas a la muerte? Hay muchas, evidentemente, pero hay cosas que se unen culturalmente, independientemente de la religión, de las creencias, del lugar donde se habite. Esto es así. Exacto. Es decir, te encuentras con casos de, no sé, en Egipto, de musulmanes, o de, no sé, en Estados Unidos, o en la India, o en Nueva Zelanda, o no sé, que te cuentan lo mismo. Se presenta el padre o el abuelo o el hijo muertos y le dicen, fulanita o fulanito, estoy bien. Esto lo repiten todos. Estoy estupendamente, estoy bien. Incluso hay gente que se señala la falda y le dice, mira cómo he adelgazado después de la muerte. Y entonces les cuentan, no lloréis, estoy muy bien, no os puedo explicar el sitio porque no hay palabras. La felicidad es total y permanente, que es uno de los temas más difícil de comprender por el ser humano, porque tenemos momentos azules o momentos felices, pero son momentos. Es decir, nadie está preparado ni mental ni físicamente para tener un orgasmo de 3 horas. Por lo menos yo no. ¿Hay alguien aquí que sí? No. Caray. Hay cosas tremendamente alucinantes, hay esas cosas en común. Y hay experiencias que son absolutamente tremendas. Pero hay algo que dices en tu libro, me parece muy interesante, que es la muerte no duele. No duele. A ver, la tradición, las religiones, etcétera, nos han amenazado siempre, nos han engañado respecto a la muerte, que es algo terrible, terrible, y no es así. Es decir, la muerte es abrir una puerta. Yo recuerdo un pasaje en un caballo de Troya donde Jesús de Nazaret está hablando con una anciana en una aldeíta
Y entonces la anciana tenía mucho miedo de morir. ¿Por qué? Pues porque estaba muy cerca. Y Jesús se levanta y le dice, acompáñame. La lleva a la puerta de la casa y le dice, por favor, abre la puerta. Y la anciana se le queda mirando un poco extrañada, pero bueno, abre la puerta y le dice Jesús, ¿has tenido miedo? Dice, no, pues eso es la muerte. Verás, en ese tipo de experiencia, que tú has recabado gran cantidad de ellas, de vez en cuando aparece la figura, puede ser de un ser querido o otro tipo de ser, que dice a esa persona, no es tu momento, tienes que regresar. ¿Significa que desde ese otro lado se sabe cuál es nuestro destino y que tenemos que cumplirlo? En ese otro lado saben de nosotros más que nosotros. Lógicamente, además. ¿Por qué? Pues porque, a ver, lo podemos simplificar diciendo, hay ángeles custodios, hay ángeles guardianes. Claro, cada uno tiene dos, normalmente. Y en ese otro lado te están controlando porque tú has decidido venir a este mundo de la materia, de la imperfección, a vivir una aventura. Y no te abandonan. Tú has elegido venir aquí a vivir esa aventura, pero te siguen controlando, entre comillas. La casualidad no existe. No existe. Y es una expresión repetida muchísimas veces al cabo del día. ¡Qué casualidad! No, señor, está todo previsto, minuciosamente programado. Si pudiéramos convencernos de esto, el mundo cambiaría. ¿Por qué? Pues porque no tendríamos necesidad de la envidia, ni del pánico, ni del miedo, ni de la ambición. Estamos aquí cada uno para vivir una aventura personal, la que sea, la que tú hayas elegido. Pero eso no significa que tengas que matar a la gente o que tengas que iniciar una guerra. Nueva dimensión. Un viaje por el terreno de lo imposible. Con Juan Gómez. Hay personas, y has recogido también casos de personas que, y yo tengo la oportunidad también, he tenido la oportunidad de conocer algún caso, personas tienen un accidente, entran en coma, se quedan mucho tiempo en ese estado, no se sabe muy bien si la mente está entre la vida y la muerte, y allí, en ese estado, viven cosas tremendas. ¿Esto es así? Sí, sí, vamos, yo conozco casos. ¿Qué nos puedes contar? ¿Algún caso concreto igual? Bueno, pues no sé, a mí me hizo mucha gracia dos casos, uno en Holanda de un señor que lo operaron y entonces la enfermera que lo estaba preparando en el quirófano se dio cuenta de que el señor tenía una dentadura postiza y lo que hizo fue retirarle la dentadura y la guardó en un carrito con el instrumental. Bueno, al señor lo anestesian, lo operan y él cuando termina lo mandan a la habitación y en un momento determinado entró aquella enfermera y el hombre le dice a la señora, le dice, oye, por cierto, usted es la que me quitó la dentadura y la guardó en el carrito tal. Claro, la señora se quedó muy sorprendida. Dijo, pero si usted estaba anestesiado, ¿cómo? Pues sí, entonces le contó cómo salió del cuerpo y vio desde el techo del quirófano cómo la señora le quitaba la dentadura y la guardaba. Bueno, es imposible que este hombre pudiera saber dónde estaba su dentadura porque estaba anestesiado. Claro. Hay otro caso, también en esa zona de Holanda, donde una mujer tuvo un problema, la llevaron al quirófano y cuando estaba anestesiada salió del cuerpo y contaba cómo salió del edificio del hospital y se paseó por el tejado. El cuerpo estaba en el quirófano y vio un zapato de mujer rojo en el tejado. Bueno, pues nada, volvió al quirófano y en un momento determinado le comentó ya después a las enfermeras, le dijo, oiga, he visto un zapato rojo en el tejado. Fueron
al tejado y efectivamente había un zapato rojo. ¿Eso qué significa? Que la señora efectivamente salió de su cuerpo. No te quiero entretener mucho más, Juanjo. Sé que tienes mucho que hacer, mucho que escribir y muchas cosas que divulgar, evidentemente, pero siempre me he preguntado, y me gustaría conocer tu opinión, si existe algún tipo de conexión entre las experiencias cercanas a la muerte y ciertos seres que no vamos a identificarlos como los familiares de aquellos que están cruzando ese umbral, sino otro tipo de seres. Incluso hay quien lo conecta con los extraterrestres. Sí, 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 conozco casos y los he investigado donde los testigos que tenían un problema médico han visto en ese estado de experiencia cercana a la muerte, han visto las naves y han visto a los seres altos, altísimos, que están en la nave y a otras personas normales como nosotros que, bueno, pues que supuestamente estaban muertos. Por tanto, sí que tienen, el fenómeno ovni tiene en todo o en parte una relación íntima con la muerte. Lo que pasa es que los investigadores nos estamos dando cuenta de esto hace poco tiempo. Pregunta personal, y con esto termino. ¿Qué te gustaría ver al otro lado, Juanjo? A la Claudia Seinfeld. Pido un fuerte aplauso, por favor, para Juan José Benítez. Pues no sé si veremos a la Claudia Schiffer, pero vamos a ver a un invitado muy, muy, muy especial. Lo despedimos por aquí. Nada más y nada menos, porque seguimos adelante aquí en Nueva Dimensión, seguimos explorando estos mundos. Ya sabéis que estamos presentes todos los viernes a partir, bueno, hoy no, que es sábado, pero todos los viernes a nivel general, a partir de las 12 en punto, hora peninsular, las 11 en las Islas Canarias, y en definitiva en cualquier hora, en cualquier lugar del mundo, ya sabéis, a través de iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music. Y ahora seguimos adelante porque están ocurriendo muchas cosas y hay gran cantidad de informaciones, hay una desclasificación. Nos ha dado su opinión Juanjo Benítez en este momento. No sé si se aclara algo o no con esto de los ovnis o los WAPs o los FANI, ya le están poniendo muchos nombres. Y desde luego lo que sí podemos decir es que los no identificados, esto es seguro, han entrado de pleno en la actualidad del misterio. Y por una vía que muchas personas, ojo, llevaban tiempo reclamando, que fuera a través de alguna clase de institución, llamémosla oficial. Y en este caso, el gobierno de los Estados Unidos, y hay que reconocer que ha dado un paso adelante, independientemente de luego lo que cada uno pueda opinar, yo no sé si forzado o no, pero que da esa oficialidad al fenómeno con casi una firma de, oye, lo que vais a ver es absolutamente real. Creo que conocéis muy bien a Josep Guijarro, miembro del equipo del Colegio Invisible, de los primeros que se enteran, yo creo yo, y divulgan lo que está pasando en este tipo de cuestiones, en este sentido, y obviamente es una persona de referencia. Así que le vamos a dar, por favor, la bienvenida. Fuerte aplauso para Josep Guijarro. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de compartir tu ventana al misterio. Además, personalmente, porque muchas veces he intervenido en tu programa, pero creo que es la primera vez que estamos así, face to face, cara a cara. Así es, y me encanta, es un placer que estés con nosotros. Y bueno, hace poco, fíjate, esto es una curiosidad, pero hace poco Donald Trump ha publicado una fotografía, ahora nos lo vas a explicar, en donde se le ve a él de la mano, iba a decir, no, al lado de una entidad que podríamos calificar un ser extraterrestre, pero lo ha publicado Donald Trump. ¿Esto qué significa? Bueno, es un momento histórico, ¿no? Que el presidente de los Estados Unidos se permita divulgar un meme en el que él está pues, rodeado de su guardia pretoriana, de su servicio secreto, junto a un alien tipo gris, pero tiene un poquito trampa porque le vemos musculado, le vemos... es un extraterrestre que ha ido al gimnasio, pero eso sí, esposado en lo que aparentemente es una instalación de alta seguridad, una base militar, dirigiéndose, caminando hacia la cámara. Y esto lo divulga en Truth Social, que es
la red personal de Donald Trump, y hubo una semana entera de conjeturas. ¿Qué nos está tratando de decir? El proceso estaba en todo lo alto, aún no habían desclasificado la segunda tanda de información sobre los fenómenos anómalos no identificados, especulaciones en grado máximo. Hubo alguien que dijo, esto tiene que ver con los extranjeros, tiene que ver con los inmigrantes. Y hubo quien preguntó directamente a la Casa Blanca, y fue Christopher Sharp de Liberation Times, y recibió como respuesta una careta de estas de WhatsApp con el extraterrestre, con lo cual decían, esto tiene que ver con los aliens. Pero no, nos engañó a todos. ¿Otro tipo de aliens? Sí, se refería a los extranjeros, porque desde marzo las especulaciones estaban en todo lo alto respecto al registro de 2 dominios en Internet, aliens.gov y alien.gov, que creíamos iban a ser el canal para vehiculizar esa revelación, esa disclosure que llaman los estadounidenses, cuando en realidad ha sido una maniobra de aprovechar el gran interés que ha despertado todo esto. Hay que decir que la primera tongada de documentos ha sido visitada por 1 billón con B de personas en todo el mundo. Por lo tanto, ha querido vehiculizar todo ese foco de atención para llevarlo a esa web, una web que utiliza la estética de lo ufológico, el discurso de lo ufológico. Llevan 60 años entre nosotros, caminan y están en nuestras escuelas. Y en realidad es un punto de denuncia de inmigrantes, un mapa de capturas del IC, ese cuerpo militar que se lleva a los indocumentados de los Estados Unidos, y se permite liberar 3 vídeos en los que estamos viendo a un ovni cogiendo a un mexicano y llevándolo al otro lado de la Con frontera. inteligencia artificial hecho, ¿verdad? Obviamente. Has visto los vídeos, evidentemente, has visto la información, la documentación. A mí me parece muy curiosa porque en esos documentos escritos hay gran cantidad de cosas que están tachadas. No se puede investigar aparentemente sobre la información, solo vemos imágenes, algunas de ellas pueden ser muy, llamativas, pero ¿cuál es tu opinión de esos documentos, de esos vídeos? ¿Aportan algo o no aportan nada? ¿O solo es un mero artificio? Son 2 cosas distintas. Los vídeos están censurados completamente. Son inútiles en manos de un científico, son inútiles en manos de un experto, porque muestran lucecitas, muestran puntos que hacen maniobras extrañas, pero que no podemos verificar, no podemos saber si es un efecto del paralaje, es decir, un movimiento que discurre paralelo, no sabemos si el movimiento es de la cámara o es del objeto. Por lo tanto, sin los datos del sensor, que nos digan altura, velocidad, ángulo en el que han sido grabados, todos esos datos que están censurados por motivos de seguridad, porque tú dirás, yo sé que mucha gente se pregunta, ¿pero por qué tienen que censurar esto? Miren, que un dron Q-Rapper esté sobrevolando Grecia no tiene ningún sentido. Uno de los vídeos es de Grecia. Dice, si Grecia es un país aliado, ¿qué hacéis espiando a un país aliado, ¿no? Una cosa es que lo hagan en el estrecho de Hormuz, que lo hagan en Irán, que son puntos de conflicto activo, pero revelar que Estados Unidos está sobrevolando, está espiando a países aliados, hay también del Reino Unido, pues no es muy normal, ¿no? Por motivos de seguridad, tú no dices dónde se encuentran esos drones. Por lo tanto, tienes que censurar la latitud y la longitud, y de paso ya censuras muchas otras cosas. Por lo tanto, esa es la razón. Pero distingo entre lo que son los vídeos y lo que son los documentos, porque por primera vez es verdad que los documentos que nos han facilitado no tienen tachaduras. No las tienen. Y esto es muy importante, porque, y esto ha pasado inadvertido, paralelamente al proceso oficial de desclasificación, un juez estadounidense ha desclasificado cerca de 300 páginas con información de alta seguridad perteneciente a la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional. 300 y pico páginas que suponen, la NSA es la agencia que hace de oídos
de las transmisiones y comunicaciones electrónicas, captaciones radar, transmisiones radiales, etc. Hay informes tan suculentos como 13 cazas MiG rusos persiguiendo a un objeto no identificado. Y esto sí, Nueva Juan, dimensión. estos son... Adéntrate en otra realidad. Sí, Con estos Juan son... Gómez. Estos sí son informes absolutamente censurados. A veces hay una sola línea en la que se lee 13 MiGs despegan. Y otros que paradójicamente tienen mucha más información y que dan información de altura, tal, y que generalmente son los que tienen explicación. Déjame que te pregunte, se lo he preguntado antes a Juanjo. ¿Crees que nos están preparando para alguna clase de noticia o esto es todo para entretenernos y tapar cosas más graves? Tengo el corazón partido. Quiero decir, han subido tanto el listón. Ana Paulina Luna, que es la responsable de todo esto. Es una congresista. No solo es la presidenta de la Oficina de Secretos Federales, que es la que se encarga de desclasificar los expedientes de JFK, de Martin Luther King, del MK Ultra, del Epstein. Ahora cuando todo es para Epstein. No. Todas estas cosas es Ana Paulina Luna, una mujer de profundas convicciones religiosas que vincula la presencia de los no identificados a ángeles y demonios, que cree que ellos ya estuvieron aquí en un pasado remoto y que considera que todos estos objetos, son declaraciones de ayer mismo, insistía de nuevo en que vienen de otra dimensión, que se materializan en nuestro mundo procedentes de otra dimensión. Y esta mujer, junto a otros miembros del gobierno, puedo citar a Tim Bartlett, a Eric Burlison, a muchos otros, el propio vicepresidente J.D. Vance, han ido subiendo el listón de una manera extraordinaria, filtrando noticias tipo globosonda, esto en España sabemos muchísimo, ¿vale? Diciendo que la revelación va a cambiarlo todo. Preparen a las congregaciones, únanse a sus fieles para prepararles para una gran noticia. En un momento en el que todo el mundo parece pensar que este jueves, viernes, se va a estrenar la película de Steven Spielberg, Disclosure Day, y que la revelación va a estar muy en la línea del mensaje de Spielberg. Coño, ni que el gobierno estuviera preparándole la campaña publicitaria, pero lo están haciendo así. Entonces, esto me hace pensar que sí, que va a ocurrir algo. Es más, que no pueden seguir ocultando que, pues yo soy de los que creo que en Roswell se estrelló algo de otro mundo. Por lo tanto, partiendo de esa base, que nos digan dónde, cómo, de qué forma y dónde se ha aplicado esta tecnología inversa. Pero también me consta que en el seno no del gobierno, sino de la cúpula militar, hay personas que también son tremendamente religiosas, que están convencidos que liberar información relativa a esto supondría como abrir la caja de los demonios, abrir esa presencia maléfica en nuestro mundo y no están dispuestos a hacerlo. Estados Unidos parece que está abriendo el abanico, luego cada uno puede interpretarlo como quiera, pero según tu opinión, ¿por qué solo Estados Unidos o aparentemente? Porque otros países no parece que vayan en esa misma línea. ¿Por qué se guarda silencio en otros países mientras parece que en Estados Unidos aquello es casi y últimamente un festival de WAPs y de ovnis y de declaraciones y de todo tipo de personajes como David Grass, ex agente de inteligencia, que decía cosas como que se tienen objetos de origen no humano y también elementos biológicos de origen no humano? Todo eso viene de Estados Unidos. ¿Qué pasa en el resto del mundo? Fíjate que esto es lo más desconcertante, porque admitir esto en público lo están haciendo los miembros del gobierno. Grash es un agente de inteligencia que ha estado 15 años vinculado a los servicios de inteligencia y que en los dos últimos formó parte de la oficina de anomalías del Pentágono. Y en esos 2 años él dice, no he podido acceder a información, pero he tenido, no documentación, testimonios que avalan que el gobierno estadounidense ha tenido en su posesión tecnología y que incluso han podido llegar a pactar con los extraterrestres. A mí esto me rompe la cabeza, porque una civilización más avanzada que la nuestra
No tiene por qué pactar con nadie. Si quiere destruirte, te destruye. ¿Qué porras voy a pactar con nadie, ¿no? Por lo tanto, me parece que hay una excesiva escenificación, una exageración. Y a la vez hay una especie de suicidio geopolítico. Pues porque estás revelando que tú, que tienes una de las mayores inversiones del mundo en armamento punta, te ves impelido, te ves imposibilitado de repeler que unos aparentes drones de otra nación extranjera sobrevuele tus centrales nucleares, tus hilos de misiles, reconozcas que te los han inmovilizado, que te ves incapacitado para disparar en caso de necesidad, y esto es un fracaso en términos militares y geopolíticos. Si yo soy el adversario, estoy diciendo, ¿qué tienen estos? Y yo creo que los otros no mueven ficha a la espera de lo que vaya a suceder con todo este proceso. Pero han movido mucha ficha los americanos. Muchísima ficha. Putin está a por uvas, pero está a por uvas porque tiene un conflicto activo en su, iba a decir en su territorio, ahora ya no sé de quién es territorio, en Ucrania, y el único que se ha manifestado un poco a raíz también de la entrega de vídeos, de la primera entrega de vídeos, es Japón, que ha dicho que va a mover sus archivos y va a ofrecerlos en un proceso de desclasificación parecido al estadounidense. Y también nos consta que Canadá, lo que llaman la alianza de los 5 ojos, Five Eyes, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, trabajan al unísono en este proceso. El primer ministro Trudeau, ex primer ministro Trudeau, filtró información relativa a los ovnis presuntamente abatidos en el espacio aéreo canadiense. Y sabemos por él que hubo una serie de vuelos no identificados que están en un limbo todavía por resolver. Por cierto, ya que hablo de esos ovnis, uno de ellos, que fue repelido en el Yukon, en la frontera precisamente entre Canadá y Estados Unidos, ahora hemos visto el vídeo. Vídeo en el que presuntamente estamos viendo cómo estalla el globo con un misil de $500,000. Es decir, se han gastado $500,000 en abatir un globito de $30, ¿vale? Cierto es. Claro. Hay otro vídeo llamado Hellfire en el que se ve un objeto y como un misil, ¡pum!, literalmente lo cruza y no pasa nada. El objeto sigue funcionando. Cuando impacta, ¡pum!, salen un montón de restos. Hay una diferencia entre los dos. Y los dos se trataron de explicar como globos. ¿Cuál es el globo real y cuál la nave extraterrestre? No te voy a preguntar por España, evidentemente. Que Podrías. Podría. Hay una alusión a España. Sí, Sí, porque... ¿Qué porque clase de ilusión? Tenemos informes, sabemos que, por ejemplo, hace poco en un programa que compartimos en su momento, tú en un momento diferente, yo en otro, Código 10, en la 4, se pidió a los responsables de las Fuerzas Aéreas Españolas que si podían intervenir para dar su opinión sobre el fenómeno OVNI. Se negaron absolutamente. Esto es materia reservada en España. Sí, pero fíjate que en este proceso hay una alusión a España. En 1947, cuando eclosiona todo este asunto, los norteamericanos no saben frente a qué tienen. Y ellos piensan, como no puede ser de otra manera, que los rusos estamos en plena Guerra Fría. Entonces se emite un memorándum, se emite un informe en el que, como Kenneth Arnold había tenido en la vertical del Monte Rainier la observación de esos 9 objetos que él dibuja, ahora hemos visto el dibujo completo porque no está tachado, dibuja no un platillo, dibuja una especie de ala delta, ¿vale? Con una puntita que sobresale ligeramente de la parte de la cola, para entendernos, pues... ellos piensan que se trata de un prototipo alemán. Creen que que representa el prototipo de las alas volantes que desarrollaron los hermanos Horten en Alemania, en la Alemania nazi. A todo esto estaba en vigor la operación Paperclip, que hizo que muchos científicos de la Alemania nazi vayan
emigren a Estados Unidos y se incorporen al proyecto, entre otros Manhattan, que se sustentará la bomba atómica. Bien, pues ¿qué piensan los estadounidenses? Que los hermanos Horten o algunos de los científicos vinculados al proyecto quedaron en la España de Franco, que Franco les financió la investigación y que tal vez los ovnis que ellos persiguen eran alas fabricadas en España. Hay que ver qué cantidad de información, Josep Carro. Pido un fuerte aplauso para él. Yo no sé de dónde metes tanta información en la cabeza. Este cabezón tiene que servir para algo, ¿no? Dándonos las claves de algo que está revolucionando el fenómeno OVNI. Seguimos adelante, seguimos avanzando, seguimos en Nueva Dimensión, explorando y conociendo cosas desde un lugar increíble, como es nada más y nada menos que este Palacio de Congresos Calatrava, donde evidentemente lo extraordinario se está dando cita, y no veáis de qué manera. Pero también nos gusta analizar, y casi, yo no sé, yo creo que no vamos a tener aquí un debate, pero desde luego va a ser algo que, bueno, puede que nos sorprenda. Ya veréis. Porque yo creo que hay algo que ya no hacemos tanto, lo decía antes con Juanjo, que era que se miran al cielo, ¿no? Asombrarnos con el espectáculo maravilloso de la noche, sobre todo si esa noche es absolutamente estrellada. Quizá con toda probabilidad porque la luz ya nos impide ver las estrellas y porque hay tantos estímulos a nuestro alrededor que impiden que las prestemos atención. Sin embargo, el cielo nocturno puede dar imágenes espectaculares y su observación alguna que otra sorpresa. Tenemos a dos personas que miran al cielo, quizá de forma diferente. Uno para captar imágenes y detalles que son imposibles a simple vista y otro quizá para buscar cosas extrañas. Vamos a descubrirlos. Me gustaría primero dar la bienvenida a Paco Luzón, astrofotógrafo profesional, astrónomo aficionado y que está hoy con nosotros en Nueva Dimensión y en este auténtico lugar. Pido un fuerte aplauso. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Increíble la charla que has dado hoy con temas que pueden ser complejos, pero lo has hecho súper fácil. Increíble la gente cómo ha respondido gran cantidad de preguntas y eso que no has hablado de ovnis. No, estoy muy contento porque realmente entre vosotros, que sois unos profesionales, sois la leche. Haber podido pasar desapercibido, incluso con vosotros, eso es una maravilla ya. Y es verdad que he dicho lo que tenía que decir y creo que he acoplado muy bien y me he sentido como en casa, en familia, me he sentido uno más. Te pregunto lo mismo que a Juanjo. ¿Estamos dejando de mirar las estrellas? Sí, pero precisamente por lo que decía él. Ahora, aparte que todos son luces, son todos espectáculos, yo creo que en el fondo nos quieren pillar un poco, nos quieren cebar, centrar. Bueno, me voy a mojar un poco también, ¿no? Hasta ahora he dicho, ha sido todo muy científico, pero voy a mojarme un poco. Creo que nos están oprimiendo, nos están cebando, nos están metiendo cabeza en sitios más complejos, más apretados, y con luces, y con entretenimientos, y teléfonos, y todo lo que pueden para no estar pendiente. Eso lo tengo claro hace muchísimo tiempo. Por mucho que sea astrónomo, mi pensamiento es ese. Entonces hacen que miremos para abajo como los burros, ¿no? Y que no podamos mirar para un sitio donde haya mucho espacio y menos para arriba. Y es una pena, ¿eh? Porque realmente yo creo que la verdad para mí ahora está arriba. Aquí abajo hay poca. Luego te voy a preguntar si has visto algo extraño por ahí, pero luego. Vale. También con nosotros está David Madrazo, investigador, escritor de libros como 50 lugares mágicos de Asturias. Tiene casos alucinantes. Si no me equivoco, que me corrija, ¿eh? Si hay algo que falla por ahí. Y David, ¿tú has visto cosas extrañas por ahí por el cielo? Sí, algo he visto cuando era joven, pero desde luego que Asturias no tiene nada que envidiar al resto de España y del mundo, y simplemente con hacer un recorrido historiográfico en el tema de avistamientos ovni, no solamente de los testimonios y de investigar también lugares in situ, sino mismamente accediendo a la hemeroteca de cualquier diario local, provincial, encontramos en las distintas oleadas que han ocurrido a nivel mundial, pues una casuística aquí que parece ser increíble cuando lo lees en la prensa. Algún caso seguramente que
te habrá llamado tremendamente la atención. ¿De cuáles? ¿De los entrevistados? ¿De los investigados? De los entrevistados, investigados. Investigados todos, me refiero in situ, de ir in situ. a los Algo que te hayan pueblos. contado que has dicho, caray, esto es alucinante. Mira, pues todavía hace 2 semanas, mañana en la charla ahondaré más en el tema de unos avistamientos en un periodo concreto que tengo recogidos aquí en Asturias desde el año 1988, perdón, hasta el último, en el 2004, que son los famosos triángulos negros, que a nivel mundial se han hablado incluso de prototipos TR3B. Sin embargo, aquí en Asturias también se han visto esta clase de aeronaves con semejantes características por distintos testigos. Tengo testimonios de expertos aeronáuticos, de gente que estuvo incluso haciendo pruebas con el F-117 en el ejército y que saben diferenciar un helicóptero de la Luna de un ovni y de algo inexplicable. Incluso de hablarme del tamaño de estos objetos sobrevolando población, que eso está totalmente prohibido, aunque sean prototipos militares, incluso los civiles, y con datos de nudos, de velocidad, de dimensión. Decir que es totalmente imposible que esos objetos con ese tamaño puedan volar, sondear a tan baja altura, tan despacito sobre las personas, que llevan ahí muchos años, siglos. Incluso hay quien trabaja y estudia que desde que el hombre es hombre nos observan desde el cielo, no interactúan, se dejan ver, nos controlan, no se saben quiénes son, qué son, pero están ahí desde siempre. Hace un par de semanas entrevistaba a un hombre que en 1988, en el Otero, en Cangas de Narcea, me explicaba cómo con 15 años estaba limpiando el tractor de su padre cuando un ganadero, vecino de allí, estaba al lado de él y le llamó, le dijo, José, mira arriba, ¿qué es eso? Alterado, ¿no? Y vio en el cielo a 200 metros un objeto triangular, negro, estático, de grandes dimensiones, a pesar de su altura, con una luz rotatoria de color rojo, en forma de tubo fluorescente, 2 a cada lado de ese triángulo isósceles, no es equilátero como el resto de testimonios, y que giraba en sentido contrario a las agujas de reloj. Se encendía uno de estos tubos de color rojo y se apagaban los demás. Allí en medio, mirándoles. Estuvieron como 8 minutos mirando el objeto, cuando un avión civil, de estos que vemos a gran altura, apenas una manchita, pero que va dejando la estela blanca, todavía no había oscurecido. Llega, ellos veían muchos, ¿no?, que iban al aeropuerto de Santiago, dice él, se identificaban bien, sabían lo que cruzaba el cielo, y cuando este avión comercial pasa a la altura de este objeto, inexplicablemente y sorprendentemente, suelta un humo, una nube densa, que de esto pocas veces he escuchado hablar, pero sí he escuchado hablar en más casos de España, del mundo, el tema del camuflaje de las nubes. Suelta como una nube, además lo comparábamos con cómo hace un calamar, una sepia, un pulpo en el agua. Cuando suelta la tinta, lo mismo, sin sonido el objeto, que no lo dije, algo importante. Caray. Y pasa el avión, cuando ya sobrepasa el avión, a pesar de ir a mucha altura, es como que no se quiso dejar ver, empieza a difuminarse la nube y emprende un vuelo horizontal muy lento, pega unos trompicones, ¡pum!, y sale a toda velocidad y se pierde entre las montañas en dirección sur. Ese es reciente, Ese es reciente. pero es un pequeño adelanto de lo de mañana. Increíble, un pequeño adelanto de la mañana. Paco, hay que tener mucha paciencia para hacer una imagen del cielo en un punto concreto del espacio por la noche y que salga bien. Sí, mucha paciencia. Eso significa que tenéis que ver mucho el cielo durante mucho tiempo. Vemos mucho el cielo, sí. Luego hay algunos, por ejemplo, astrónomos aficionados, que por ejemplo, yo tengo automatizado, quiero decir, yo tengo un sistema, un software, un sistema informático que puedo manejarlo desde el sofá de casa. Pongo el equipo fuera, a lo mejor en la terraza o en el salón, y yo voy a la cama y lo manejo desde allí.
pero yo lo vivo. Yo estoy 5 horas con el gorro puesto y mirando. Sí, observamos mucho y tenemos que tener mucha paciencia. Cara, y pido también, a ver si se puede acercar poco a poco, Marcos Suárez, que es presidente de la Asociación Astronómica de Oviedo. Ojo, él es astrofísico y estamos hablando de ovnis, fijaos, un astrónomo aficionado, un astrofotógrafo profesional, un astrofísico, todos para hablar de ovnis y además alguien que se dedica en esta ocasión a lo que es la investigación de ovnis. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver si se te oye por ahí. A ver. Ahora, a ver, ahora. Vamos a probar, vamos a probar. Si no compartimos ahí un poquito con él, comparte un poquito los cascos, ahí, así ya, así seguro que se te oye mejor, ya verás. Ahí está. A ver, esperemos que ahora. Ahora sí, ahora sí. Marcos, ¿te interesa a ti el tema de los ovnis? Astrofísico, estas cosas, ¿no suenan un poco raras? Bueno, como curiosidad, sí, pero bueno, atendiéndonos un poquito a los hechos científicos, que es un poco mi parte, siempre tenemos que tenerlo todo bajo observación, ¿no? Como decía Avi Loeb en la charla en la conferencia de esta tarde, mientras no tengamos pruebas, por más que deseemos o querramos, siempre que nos aproximamos a ello de una manera científica, hay que esperar a esas pruebas, ¿no? Por eso somos. ¿Y cómo ven un astrofísico todas estas cosas? Bueno, me gusta quedar con lo que decía Paco, el compañero. Nos gustaría que la gente volviera a tomar ese vínculo con el cielo de nuevo, porque quieras o no, es la manera que nos ha hecho conocerlo, ¿no? Y gracias a esa observación nocturna, pues a veces se ven cosas que no podemos explicar y otras cosas, y otras veces, la mayor parte de ellas, descubrimos cosas maravillosas que sí podemos explicar. Eso que nos gusta transmitir a la gente, ¿no? Que no hace falta ver ovnis para ver cosas maravillosas en el cielo, porque al fin y al cabo es la naturaleza y es ese vínculo que como animales racionales tenemos que tener y que lo hemos perdido a lo largo de la historia también, ¿verdad? Si nos comparamos con nuestros antepasados, pues tenían mucho más conocimiento y mucha más conexión con el cielo que nosotros hoy día. Puedes pasarle ya los cascos a que me parece que ya no vas a tener ningún problema con el otro micrófono. Has estado mirando mucho el cielo. Sí. Sé que casi la pregunta ya tiene una respuesta porque creo que lo comentaste durante tu conferencia, pero ¿tú has visto algo extraño? Sí, claro. ¿El qué? ¿O cómo fue? A ver, yo veo muchas cosas. Entonces, vuelvo a lo de antes. Uso un método científico que usa cualquier astrónomo aficionado. Ni siquiera soy científico. Pero es verdad que al tener una base de datos tan extensa, hablamos antes de 2.000 millones de estrellas, ¿no? Entonces, cuando tú ves algo, lo que intentas es corroborar lo que has visto y relacionarlo con algo, pero no siempre se relaciona. Yo tengo ahí muchas luces. También os explicaba que luego, aparte, los sensores pueden producir halos. Los propios efectos de la naturaleza pueden producir también, a lo mejor, destellos que pueden confundir. Pero sí, por supuesto, tengo fotografías que a lo mejor tienen manchas, pero claro, siempre lo atribuyo a que son gradientes, temas de sensores. Soy un poco más propenso a eso. Pero es verdad que intento sacar siempre, definir qué puede ser, pero hay muchas fotografías que no sé. Entonces lo que hago es intentar corregir y lo dejo a veces como manchas o como luces. Pero intento no salirme de ahí. Luego tengo... a ver, te voy a decir una cosa. Yo realmente he observado mucho, pero me impacta más lo que me mandan a mí, porque hoy enseñé hoy fotos que me mandan. Oye, Paco, ¿qué te parece esto? Y yo busco. Y lo que os decía, luego es verdad que hasta ahora salen, pero por ejemplo hoy hubo aquí 3 personas que me han mandado pues unos objetos, unas luces, y me han dado unas coordenadas, y me han dado unas posiciones, y para estudiar, hay que estudiarlo. Y yo, pues eso sí, uso un método científico, pero ahora mismo la duda es parte también de la ciencia, ¿eh? O sea, no, yo soy escéptico, pero es que la duda también es parte del escepticismo. Porque incluso la ciencia tiene que dejar percibirte, hay que dudar. Para dudar, luego encuentras. La única forma de encontrar y buscar es dudar. Si ya lo sabes todo, pero entonces en ese proceso de búsqueda es donde yo veo lo guapo. Que a lo mejor no encontré nunca, que nunca lo encuentro. Y sí, pero ahí está la cosa, ¿no? La duda. Pero tengo que analizar esas 3 fotos que me han dado y voy a meter coordenadas, velocidades, alturas aparentes y vamos a buscarlo. ¿Y si no te cuadra nada, nos lo cuentas? Palabra. Bien. Yo hoy me he quedado muy contento con lo que he escuchado aquí y estoy muy de acuerdo. Además tuve charlas con tertulianos que han venido
con don Juanjo, tuvimos una charla espectacular, estamos muy de acuerdo en muchas cosas, luego mi método a lo mejor es diferente, pero sí, Ahí está. David, os lo contaré. David, hay lugares en Asturias, tú decías, que no desmerecen a ningún lugar del mundo en cuanto a misterios, en cuanto a leyendas, en cuanto a historias. Yo no sé, voy a Para lanzar- mí sí, pero ya sabes que los asturianos somos muy Ahí está, ¿no? Voy a lanzar- amantes de nuestra tierra. Voy a lanzarte entonces, seguro, en tu libro, en esos Sí. 50 lugares mágicos de Asturias, hablas de Villanueva, de Oscos, de Obona, de la Atalaya de Luarca, un montón de lugares y leyendas. Me ha llamado la atención uno que no Sí. tiene nada que ver con el fenómeno ovni, pero así rompemos un poquito esto, que es el demonio que devoraba cadáveres. No sé si te sonará una de las partes, o si no, alguno de los lugares mágicos que tienes en Asturias. Sí, en la hablaba, mente. eso me suena de un cuélebre, es para Peñamellera, así bueno, Peñamellera, que está al lado totalmente oriental de Asturias, durante los tiempos alto medievales y, bueno, bajo medievales más. Ujú. Bueno, estaba muy aislado de la península, entonces esa zona siempre fue muy brujeril, a pesar de que de forma divulgada no se hable mucho de ello. Pero bueno, se habla más del Monte Cubera por los antiguos folcloristas y escritores, el Monte Cubera, que las brujas se frotaban ungüentos, entonces se reunían todos en aquelarre, volando hacia el monte, que es muy semejante a lo que ocurre en otros puntos del mundo, por ejemplo, Zugarramurdi, las brujas de Zugarramurdi, y ocurría lo mismo en Peñamellera, en la gran montaña de allí, y bueno, hablaban también que había cuélebres, que debe ser lo que tú te refieres, que devoraban cadáveres, Caray. sí, en una poza que le hacían y eso. Vale, Sí. Y eso, y dice, y eso, como si Sí. no pasara nada. Quiero decir, Como sí, si tal al fin y cosa. al cabo son leyendas antiguas, aunque bueno, he entrevistado a gente muy mayor que afirmaba que de pequeños habían visto a serpientes, culebras en los prados que tenían alas, que saltaban, que pegaban saltos, que volaban. Caray. Así que, ojo, que toda la leyenda tiene su base de verdad y las leyendas Sí, de nuestros señor. tatarabuelos merecen ser muy respetadas. Espero que la funcione. Marcos, ¿cuáles son las actividades que realizáis precisamente en esa asociación astronómica de Asturias, ¿no? De Oviedo, en De realidad. Oviedo. Sí, pero no nos ceñimos solamente a Oviedo, sino nos movemos por toda Asturias, incluso fuera. La principal, la divulgación. Nos encanta la divulgación, por eso nos encanta también asistir a congresos de este tipo, porque al fin y al cabo se trata de divulgación, ¿no? Y que contéis con nosotros, con el punto de vista un poco más Wow. científico, bueno, pues no se agradece, la verdad, porque bueno, se ve que se trata de una manera seria, puedes estar más o menos de acuerdo, pero estamos aquí para debatir y hablar y charlar. Nos dedicamos a divulgar, como decíamos, y a observar el cielo. Nuestro objetivo es que, lo que comentaba antes, que todo el mundo pueda volver a ese cielo que nos han quitado un poquito debido a la contaminación lumínica, que bien sabe de ello Paco también. Y ese vínculo que tenemos, pues aprender dónde estamos, qué es las dimensiones de nuestro planeta respecto al universo. Antes estabais hablando de la paradoja de Fermi, que se Sí. puede tratar de una manera científica también. Hace reflexionar, porque al fin y al cabo eso, somos animales que hemos vivido y hemos evolucionado gracias a observar el cielo. Nuestros antepasados, ya bueno, desde la antigüedad, desde el paleolítico, probablemente conocían más el cielo que cualquiera de nosotros hoy día, ¿no? Predecir equinoccios, solsticios y demás, es algo que queremos transmitir a la gente y sobre todo a los más pequeños también, a la gente más joven, que es la que más curiosidad tiene, mirar a través de un telescopio por primera vez y descubrir los anillos de Saturno, por ejemplo, es algo que maravilla y bueno, nos encanta hacerlo. A mí lo que me encanta es ver a un astrofísico, lo decía antes, un astrofotógrafo y astrónomo, en este caso, bueno, más aficionado, pero bueno, ya me gustaría a mí ser igual de aficionado que tú, esto también te lo digo, al lado también de una persona que mira al cielo con la visión del fenómeno ovni tal como bueno, el misterio requiere, y me encanta que haya esta conexión, y tú has dicho algo que me parece realmente increíble, ¿no? Que esto invita a la reflexión y a la unión entre dos mundos, la ciencia y la especulación, evidentemente, y que sea de forma seria. Y eso es totalmente alucinante. Si tuviéramos que dar a cada uno, muy rápido, en 20 segundos cada uno,
un consejo para que la gente saliera esta noche y mirara al cielo y buscara cosas raras, las que fueran, Las que que miraran fueran. al cielo y que disfrutaran de ese espectáculo. Ir a un cielo oscuro, sentarse, relajarse y mirar. Solamente el hecho de ver, el cerebro va a pensar solo, se va a ubicar. Algo que tenemos muy claro y lo expliqué antes es que nuestros ojos no están acostumbrados a mirar fuera, miran dentro. Y el cerebro nos pasa igual. Yo no tengo que ver nada para saber que estamos un poco limitados. Entonces, una vez que estás fuera y tú ves, tu cerebro, tu ojo, que no está acostumbrado, solamente va a ver la belleza. No puede plantearse más allá, pero por lo menos sí soñarlo. Ahí está. David. Yo recomendaría alejarse lo más posible de la ciudad, de la contaminación lumínica, acercarse a donde se puedan ver las estrellas más o menos bien, tirar de aplicaciones, dado que tenemos el móvil hoy como Google Sky, Heavens Above y todo lo que descienda de magnitud -3, espero no confundir ni meter la pata, puede ser observado con gran intensidad lumínica y es fascinante. He visto alguna vez y de hecho hay vídeos en YouTube que se puede ver cómo ver la estación espacial. Los satélites se ven y muchas veces, vale, sí, efectivamente pueden ser confundidos con ovnis nocturnos. A mí me gustan mucho más los testimonios diurnos, obviamente, por el caso que expliqué antes, pero que no deja de ser fascinante. Y ya la suerte de ver algo que atraviese la atmósfera, ya sea un meteorito, un bólido, basura espacial, pues es también Un pequeño espectáculo. precioso. Oye, los dioses antiguos estaban en las estrellas, los nombres de las constelaciones vienen de dioses antiguos, incluso las naves que mandan a la luna pues llevan el nombre de esos dioses, será por algo, ¿no? Lo que decías, desde el hombre, desde que es hombre adora el cielo. Ahí está, Marcos. Danos Yo ese voy consejo. en vez de la noche, que ya sabemos que es importante, una cita. Venga. El 12 de agosto de este año, el gran eclipse total que se va a ver desde todo el norte de la península ibérica. Oviedo, Asturias, es un lugar privilegiado porque tendrá el mayor tiempo de totalidad de toda la península. Por lo tanto, el 12 de agosto al atardecer, a partir de las 7:30 de la tarde, con protección ocular, que todo el mundo mire al cielo para ver esa maravilla que será el eclipse total. Ahí está, no nos lo vamos a perder. Y más desde esta tierra increíble, verde, solo espero una cosa, que las nubes nos lo permitan. Eso es, nada más, que aquí en el norte cuesta un poquito. Pero seguro que sí va a ser un espectáculo. Pido un fuerte aplauso para Marcos, para David, para Paco, la ciencia y el misterio unidos. Gracias, Juan. Y vamos a seguir adelante y atención porque siempre en un programa como este de misterio, en donde la música evidentemente tiene un componente muy, muy importante porque es lo que muchas veces hace que nos sumerjamos aún más precisamente en este tipo de cosas, a veces cambia, a veces es diferente, a veces tiene sonidos como este. And I found a magic man. I bought a pound of magic and I kind of dream and plan where you lay your hand. I found a magic man. Seguramente que la voz de este personaje no suene prácticamente a nadie. Sin embargo, es un personaje, el cantante me refiero, muy vinculado al fenómeno ovni. De hecho, no sé si sabíais que el fenómeno ovni y la música tienen una conexión muy especial. Ya sabéis que nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo, que siempre viene con sus otros capítulos de la historia, de vez en cuando son capítulos de la historia muy musicales y en donde precisamente esto que escuchamos es protagonista. Pablo Tresgallo Vallejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Muy buenas. Encantado de estar aquí en Oviedo, en directo. Ahí está. Pido un fuerte aplauso para nuestro compañero. Ya veréis lo que vais a alucinar con las cuestiones que tienen que ver con la música y con el fenómeno ovni. ¿A quién estamos escuchando por aquí de fondo? Pues estamos escuchando a un cantante que yo estoy convencido que prácticamente el 100% de los que estamos aquí, de los que nos escuchan, pues seguramente no le conocen, porque, y además es normal que no le conozcan, porque es un
un cantante de los años finales de los 60, principios de los 70 en Estados Unidos, que tuvo muy poco éxito. La verdad es que es una carrera de fracaso en fracaso, pero que tiene mucho que ver con los ovnis, como vamos a ver ahora. Sabes que me gusta de vez en cuando traer algún tema relacionado con la música, que me encanta, soy muy melómano. Y bueno, esto es una pequeña historia, no es pequeña por el hecho de que no sea importante, sino porque a veces estas historias se pierden en el tiempo, en la distancia, y es una historia, yo creo, muy curiosa y que relacionamos la música con los ovnis. Y además le va a encantar, estoy seguro, a nuestro querido amigo Josep Guijarro, ya verás. Cuéntanos un poquito, ¿quién es esta persona? Jim Sullivan, ¿no? Bueno, James Sullivan, nacido como James Anthony Sullivan, es un cantante nacido en el año 40. Es importante saber un poco su lugar de nacimiento, sobre todo el contexto familiar, porque él nace en el seno de una familia irlandesa, de migrantes irlandeses, y desde muy pequeño él está relacionado con el mundo del esoterismo, porque su familia se hablaba mucho de ese tema, creían firmemente en ese tipo de tema, le interesaba todo lo paranormal, y eran seguidores de Edgar Cayce, que era un personaje, Edgar Cayce, un personaje muy, muy curioso. Este hombre le llamaban el profeta durmiente, porque supuestamente cuando él dormía, pues entraba en una especie de trance y se comunicaba sobre todo con otras entidades, con otros mundos, y más concretamente con entidades alienígenas que, según él decía, a través de sí mismo le transmitían una serie de mensajes. Tenía otra serie de cuestiones importantes, como era, por ejemplo, hablaba de los arcturianos, no asturianos, que es parecido, arcturianos, que eran los habitantes de la estrella Arcturus, que él decía que era una civilización superior, prácticamente rozando lo divino. Hablaba, por ejemplo, de los habitantes de la Atlántida, que él decía que se habían reencarnado sus almas y que estaban pululando por aquí. Bueno, una serie de cosas que podemos pensar que estaba un poco loco, ¿no? Un poco desequilibrado. Sus padres también eran muy seguidores, ¿no? Sus padres eran muy seguidores de Cayce. Por eso digo que James Sullivan desde muy pequeño estaba familiarizado con estos temas. También adivinaba el futuro. Es verdad que adivinó, por ejemplo, el plague del 29, el principio y el fin de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, la muerte de Roosevelt, la muerte de Kennedy. Es decir, él tenía una serie de... También, por ejemplo, un hecho muy curioso, muy interesante, podemos pensar que estaba loco, desequilibrado, pero el gobierno de Estados Unidos recurrió a él para encontrar a soldados desaparecidos en la Segunda Guerra Mundial en 1943. Ah, sí. Y he de decir que en la mayor parte de los casos, en un porcentaje muy, muy alto, esos soldados aparecieron gracias a él. También ayudaba a encontrar pozos de petróleo, también con un índice de acierto bastante sorprendente. Por lo tanto, estaba loco relativamente. Él tuvo una experiencia de pequeñito, cuando tenía muy pocos años, que prácticamente el médico certificó su muerte, le iban a introducir ya en el ataúd, pero él de repente despertó, se levantó y se fue para su casa caminando. Es decir, que es un personaje bastante siniestro. Existe mucho más de lo que nos cuentan. Una realidad oculta. Nueva dimensión. Con Juan Gómez. Y se dedica a la música y graba un disco. Claro, Edgar Cayce no. James Sullivan, su principal objetivo era grabar un disco. Él decir que era el séptimo hijo de esta familia, en una familia normal el séptimo hijo pues es el séptimo, igual que el sexto, que el octavo y los demás. Pero para su familia el séptimo hijo, ya lo dicen los textos bíblicos, narraciones y cuentos a lo largo de la historia, es un ser especial. Es nacido con un objetivo para ser alguien diferente, alguien especial a los demás. Él desde muy pequeño escuchaba música, sobre todo el blues, y hay canciones de blues que hacen también referencia a esto del séptimo hijo, ¿no? Y él lo tomó, empezó a cantar, a tocar, le gustaba mucho la música, se fue a Hollywood, tocaba en algunos locales en los cuales, bueno, tenía su público. Había gente incluso famosa, por ejemplo, los actores Lee Marvin, por ejemplo, o Farrah Fawcett de Los Ángeles de Charlie, eran muy aficionados a su música. Y bueno, en un momento determinado, incluso relacionándose con estas personas, tiene un pequeñito papel. Ya aviso, si alguna vez ven ustedes Easy Rider, esa película del 69, veremos que tiene un pequeñito papel. Ven un poco cuál es el rostro de este hombre y bueno, lo buscan, ¿no? Entonces él se dedica a la música, no consigue encontrar financiación, pero finalmente sus amigos y su familia, ya hartos de que él tiene ese interés en grabar ese disco, consigue ese dinero. Y gracias también a que su mujer Bárbara trabaja de secretaria en Discos Capitol, consigue grabar ese disco. Ese disco tiene bastante buena calidad, trabaja con músicos que trabajaron con Beach Boys, con Nancy Sinatra, tiene buena calidad, buen sonido, pero ese disco es un absoluto fracaso. No tiene ningún éxito, no vende prácticamente nada y esto le lleva a la frustración. ¿Y ese disco cómo se titula? Se titula UFO, precisamente, que son las siglas de OVNI en inglés, ¿no? Porque está siempre muy relacionado.
La canción que has puesto al principio se titula UFO, es la canción que da título al disco y la canción principal de ese disco. Tiene una letra realmente inquietante. Él habla de que está esperando, del baile del sol, de que va a ser más feliz, de que va a ocurrir algo. Es decir, al final, si analizas un poco la letra de la canción, que es un poco ambigua, luego veremos que hay una persona que se dedica a estudiarla más concretamente, es una especie de abducción. Él está esperando en el desierto a que alguien extraterrestre venga a buscarlo. Este hombre fracasa y ¿cuál es su destino? Bueno, él graba un segundo disco con el título del disco de su propio nombre, Gene Sullivan, vuelve a fracasar, se da la bebida, tiene problemas en el matrimonio y él se va a Nashville, ya como acción desesperada, digamos, la cuna del country. Allí tiene una cuñada que es cantante y compositora y un poco le ayuda a abrirse camino. Él va en el mes de marzo del año 75, el día 4, y 2 días después desaparece para siempre. No se sabe absolutamente para siempre, no se sabe nada de él. ¿Cuáles son las últimas horas de James Sullivan? Bueno, pues él se sabe que está en un lugar cerca de Santa Rosa, de Los Ángeles a Santa Rosa, y se sabe porque la policía le detiene porque conduce en zigzag. Y la policía le hace el control de alcoholemia, pero no ha bebido, simplemente que está muy cansado. Posteriormente se registra en un hotel llamado el Hotel La Mesa, y se sabe que no durmió allí, él no llegó a dormir allí, y se sabe que estuvo en un lugar llamado el Rancho Genetti. Rancho Genetti porque habló con uno de los trabajadores. Esas son sus últimas horas. ¿Qué pasa? Que a la mañana siguiente se encuentra su coche completamente vacío, cerrado, y dentro hay unas pertenencias. Por ejemplo, se encuentra ropa, se encuentran discos, porque él siempre llevaba sus propios discos para ver si los conseguía vender, y bueno, pues y la guitarra. Eso es muy sorprendente que tenga la guitarra, porque luego veremos cómo sus amigos dicen que él, si quisiera desaparecer del mundo, lo último que dejaría sería su guitarra. Posteriormente se empieza la búsqueda, no encuentran absolutamente nada, su familia también intenta buscarle y no encuentran nada. Luego su productor, que era Robert Ginter, que era el que le ayudó a grabar ese disco, dice que él tuvo una conversación no hacía mucho tiempo con Jim y le dijo que tenía ganas de desaparecer, que iba a ir al desierto y quería desaparecer. Pero dice algo más, y es que en la letra de UFO dice cosas como las que yo comentaba antes, ¿no? El desierto, estoy esperando algo, voy a ser feliz, baile del sol, luces. Es como que él provocó eso, es decir, él fue al desierto y desapareció para que los extraterrestres en los que él creía fielmente se lo llevaran. Porque además su mujer Bárbara lo reafirma. Su mujer también, Bárbara, también creía en las abducciones, en esos secuestros extraterrestres, y él también. Luego también hay una investigadora llamada Jennifer Maas que se dedica a estudiar el disco en profundidad, porque hay multitud de mensajes en ese disco. Ah, sí, hay mensajes ocultos. Claro, hay mensajes, hay mucho misterio, hay mensajes ocultos, hay llamadas. Entonces se dedicó a analizarlo y efectivamente tiene mucho que ver con el misterio, con los extraterrestres, con las abducciones, y estaba convencido. Luego todos los fans, que no eran muchos, la verdad, el pobre no tuvo muchos fans, todos esos fans también creían que él había sido abducido. Por lo tanto, en Estados Unidos se habla siempre de Jim Sullivan como el cantante abducido por los extraterrestres. Qué historia tan curiosa. ¿Conocíais a Jim Sullivan? Bueno, pues a partir de ahora seguro que más de uno irá a casa a buscar esa canción UFO, pero la música y sobre todo cantantes mucho más conocidos están vinculados con el fenómeno OVNI, sí, como por ejemplo Robbie Williams. Sí, por ejemplo Robbie Williams. Vamos a decir que los discos de Jim Sullivan, concretamente el disco UFO, se ha remasterizado y se puede adquirir, bueno, no es barato, pero se puede adquirir. Lo que es una auténtica joya y lo que es carísimo de conseguir son los originales. La primera edición del disco UFO de Jim Sullivan, si ven en internet y lo buscan, vale una pasta. Es carísimo. Si alguien tiene un disco de estos, de verdad que puede sacar mucho dinero por él. Efectivamente, ha habido luego muchos cantantes que se han relacionado con el mundo de los ovnis. Tenemos al cantante de Van Halen, que fue durante el 95. Van Halen, ¿qué pasó con Van Halen? Bueno, el cantante de Van Halen por aquella época, que se llamaba Sammy Hagar, estuvo 10 años de vocalista, él publicó una autobiografía y en esa autobiografía decía que él tuvo un encuentro con los extraterrestres, que se lo llevaron y que experimentaron con él. Él eso dice en su autobiografía. Además lo dice sin tapujos, con miedo de que se puedan reír de él. Hablamos, por ejemplo, de Matt Bellamy, que es el vocalista de Muse, que él dice que cuando era joven iba por el bosque, vio unas luces muy misteriosas que se movían y lo último que recuerda es que aparecía al día siguiente en su casa. Pero ese trayecto, desde que aparecieron las luces hasta que estaba en su casa, no recuerda absolutamente nada. Quizá el caso más mediático sea el de Robbie Williams.
Robbie Williams, no sé si lo saben, nuestros oyentes y la gente, las personas que están aquí, estuvo a punto de dejar la música. Ah, sí. Estuvo a punto de dejarla por un motivo muy concreto, y es que estaba absolutamente obsesionado por los ovnis. Y él quería dejar la música para dedicarse exclusivamente a investigar el mundo de los ovnis. Él desde pequeño está relacionado con el mundo esotérico porque su madre leía las cartas del tarot. Y en su casa había una biblioteca impresionante de temas esotéricos, y él estaba muy familiarizado con ello. Entonces, él acude a un congreso, como puede ser este, en el desierto de Nevada, y queda absolutamente impresionado por los... ese congreso va de personas que han sido abducidas por extraterrestres. Sobre todo hay un caso que le llama especialmente la atención de una mujer llamada Ann Andrews, que habla de cómo su hijo fue abducido por extraterrestres. Él quiere hablar con ella más concretamente, tiene una cita con ella, habla con ella y se queda absolutamente impresionado de cómo su hijo Jason fue abducido por extraterrestres, y a partir de aquí él piensa en dejar la música. No la deja por el canto de un duro, como se suele decir, porque estuvo a punto, porque es que además él tuvo varias experiencias con ovnis. Una de ellas es cuando estaba componiendo una canción llamada Arizona, en 2009, cuando la estaba tocando, él se asoma al balcón y ve unas luces que se mueven misteriosamente. Dice que cuando dejaba de tocar la canción, las luces se detenían, pero cuando tocaba, esas luces se movían, iban como al compás de su propia música. Eso le impactó muchísimo y es una anécdota que cuenta habitualmente. Entonces, Robin Williams no dejó la música, pero sí que la gente le pide que por favor difunda el mensaje de los ovnis. Él incluso ha hablado con gente que conoce, que tiene, por ejemplo, la Casa Encantada, y él quiere pasar una noche en esa Casa Encantada. El propio Robbie Williams llama a la gente para decir: quiero pasar una noche en tu casa encantada para ver qué se siente, ¿no? Entonces es una persona que está absolutamente obsesionada, y él mismo lo ha dicho, obsesionada con los ovnis. Y también hay un personaje quizá no tan conocido, pero Sí. bueno, vamos a decir que en el ámbito del grunge, de ese tipo de música, hay alguien que tiene un grupo musical, o tenía, no lo sé si todavía sigue en activo, que fue relativamente famoso Sí, y que se ha tomado esto de los ovnis muy, muy, muy en serio. claro, el grupo es Blink 182. Amigo de Josep Guijarro. El grupo es Blink 182, que era así música punk, más o menos de los años 90. El cantante es Tom DeLonge. Tom DeLonge era el vocalista de Blink 182, que tuvo relativo éxito durante una época, y él decide dejar, no como Robbie Williams, este se lo toma en serio. En 2015 deja el grupo para dedicarse solo y exclusivamente para estudiar el mundo de los ovnis. En 2022 volvió, el grupo sigue en activo, aunque no esté en su mejor momento, quizá su momento de gloria ya pasó, pero él se dedicó exclusivamente, pero además no como Robbie Williams, como un tema aficionado. Él quiso dedicarse de forma profesional. De hecho, él forma una compañía que se llama To The Stars Academy, que se dedica a estudiar, a analizar el mundo de los ovnis. Bueno, se lo tomó tan en serio que incluso sus estudios y sus conclusiones, el ejército americano se puso en contacto con él para intentar, bueno, pues para intentar a que completaran un poco sus investigaciones. Incluso se atrevió a presionar al gobierno de Estados Unidos para que esos archivos famosos que están sin desclasificar, lo desclasificara. Quiere decir que Tom DeLonge se lo tomó muy en serio, e incluso, como digo, el gobierno de Estados Unidos se puso en contacto con él. Pues vamos a quedarnos con la canción de Jim Sullivan. Pues me parece muy bien. Ya os veo llegando a casa buscando a este personaje, su historia, su extraña desaparición y, como no, la leyenda o la realidad sobre una posible abducción. Pido un fuerte aplauso para nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo, trayéndonos estas historias realmente alucinantes. I thought I found a magic in I kind of dream and plan where you lay your hand. I found a magic man. Ahí está ese hombre mágico que escuchaba por aquí por la letra que tiene, y hay un hombre mágico por otros motivos, evidentemente, que es nuestro próximo invitado, que ya veréis. Si hay alguien que ha revolucionado, creo yo, si hay alguien que ha revolucionado con su teoría el mundo de los no identificados, ese es sin duda nuestro querido José Antonio Caravaca. La teoría de la distorsión se ha expandido a nivel internacional, hay que decirlo, y plantea el fenómeno ovni no como algo externo, al menos al testigo, que de repente ve algo extraño, sino como algo que conecta precisamente con la mente del testigo. Es uno de los más reconocidos ufólogos internacionales, José Antonio Caravaca,
y aunque no se lo crea, de verdad que lo es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿qué tal? Encantado. Pido un fuerte aplauso para este pedazo de hombre increíble. Has llegado hace poco de Argentina en un congreso dedicado al fenómeno OVNI. ¿Hace Sí. cuánto has llegado? Pues la verdad que con el jet lag no sé calcular exactamente la fecha que llevo aquí en España, pero diría que una semana, Hace 8 una, días. hace una semana. ¿Qué tal por allí? Muy bien, la verdad que sorprendido por la recepción que tuve allí en Congreso, que se celebra en la ciudad de Victoria. Lo lleva las Simondini, investigadoras argentinas que llevan muchísimos años dedicadas no solamente a la investigación, sino también a la divulgación en este evento que organizan cada año y que reúne a lo mejor de la ufología no solamente argentina, sino intentan traer también investigadores de todo el mundo. Bueno, en el caso mío se equivocaron al invitarme, pero la verdad que, como te decía, gratamente sorprendido por la acogida que tuve, por el gran interés que hay allí por el fenómeno OVNI, y la verdad que todo lo que puedo contar es bueno de mi experiencia y de mi viaje por tierras argentinas. Sí, señor, la que has liado con la teoría de la distorsión. ¿La conocías, la teoría de la distorsión? ¿Os suena a algunos? Sí, ¿no? La que has liado a nivel internacional, ¿eh? No me lo creo ni yo. Resúmenos un poquito. Bueno, la teoría de la distorsión lo que viene a decir es que estamos enfrentados a unos fenómenos que no son nuevos, no son recientes, no tienen nada que ver con ese inicial primer avistamiento de Kenneth Arnold. Prácticamente en todas las culturas del mundo se habla y se comenta desde tiempos inmemoriales que existen realidades, seres y manifestaciones para las cuales todavía no hemos podido hallar una explicación. A lo largo de los siglos han recibido diferentes nombres, desde dioses, ángeles, demonios, hadas, duendes, trasgos e infinidad de otras criaturas forteanas, y probablemente este tipo de apariciones tiene mucho que ver con la forma que tienen los seres humanos de interpretarlas, pero no solamente para darle un nombre, sino también para interactuar con el origen, con ese agente externo, como yo lo denomino, porque no me atrevo a darle ningún tipo de naturaleza específica, pero que creo que lo que vemos está muy condicionado por el observador. Está muy condicionado por el observador. Claro, ¿esto qué es? ¿Qué se explica? Que dentro de la mente del testigo algo entra, recoge información y luego ¡pum!, lo planta ahí. Pero eso que planta es una alucinación o es algo real. A ver. No estamos hablando ni de una alucinación ni de un trastorno mental, sino que simplemente estas manifestaciones tienen la capacidad de interaccionar con la conciencia humana y moldearse y crear una escenografía, una estética que está muy en concordancia con el observador. Y de hecho esto explicaría uno de los grandes enigmas que se han puesto sobre la mesa aquí en el magnífico congreso que estamos asistiendo en Oviedo, sobre la extremada diferencia que hay de un evento ufológico a otro. Existen infinidad de tipologías de humanoides. Con la forma de los ovnis, de los platillos volantes, ocurre un tanto de lo mismo. Y todo esto viene a decir que probablemente este fenómeno, estas apariciones se están filtrando, están entrando dentro de nuestra realidad, de nuestro campo de visión, como decía el amigo Alfonso Trinidad, a través de la conciencia humana. Has hablado del agente externo, no te atreves a decir cuál es su naturaleza, pero caray, has escrito un libro así de gordo, Sí. hablando del agente externo. Cuéntanos un poquito. Bueno, yo creo que el agente externo está muy relacionado con capas de la realidad que desconocemos. Cuando hablamos de otras inteligencias y otras formas de vida, siempre lo hacemos dentro del rango de lo que conocemos o de lo que imaginamos dentro de lo que
nuestras neuronas pueden concebir, pero yo creo que hay un tipo de inteligencia allá afuera que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con todo lo que ni siquiera nuestra ciencia ha imaginado que puede ser ese contacto con otro tipo de inteligencia diferente a la nuestra. Estamos hablando de quizás una porción de la realidad inteligente, información inteligente, que quiere de alguna manera llevarnos a algún lado a través de este tipo de manifestaciones que serían simplemente como el punto de disrupción para entrar dentro de nuestra conciencia y provocar cambios. Vamos con más cosas, porque dentro de poco se va a publicar también un trabajo hablando de un personaje que me gustaría que, para que la gente que no lo conozca, un poco de dónde surge, cuál es su trayectoria, qué es lo que ha contado, que se llama Bob Lazar o Bob Lazar. ¿Quién es este personaje? ¿Dónde aparece? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Qué dice que vio o que dejó de ver? ¿Dónde trabajaba? Hay un sinfín de cosas alrededor de este personaje que es absolutamente tremendo, ¿verdad? Pues sí, yo la verdad que no sé cómo me he metido en el lío de escribir un libro sobre Bob Lazar, que es un personaje que, como bien has definido, en el año 1989 revoluciona la ufología mundial al decir que ha trabajado dentro del Área 51, que en aquella fecha era muy poco conocida, y cuál es el papel o la importancia o relevancia que tiene Bob Lazar en comparación con otro tipo de personajes que ya deambulaban por la ufología norteamericana desde la década de los 80, incluso antes. Y es que este hombre aparentaba ser un científico, aparentaba ser una persona cabal, no como yo, y parapetado tras unas gafas de pasta que le daban también una estética muy creíble, pues muchísima gente, muchísimos investigadores y muchísimos medios de comunicación compararon la historia. Pensaron que este hombre realmente había estado trabajando dentro del Área 51, específicamente dentro del sector 4, donde había, según él, nueve platillos volantes recuperados por el ejército norteamericano y que allí se probaban. Este hombre hablaba con una jerga aparentemente científica, todo lo que le rodeaba parecía científico y en evidente contraste con la mayoría de los charlatanes que había populando dentro de la comunidad ovni norteamericana desde principios de los 80, pues suponía como un aire fresco, alguien que realmente estaba dando a conocer una gran verdad. Pero evidentemente no podía ser todo tan bonito. ¿No era así? No era así. Sin entrar en demasiados detalles, porque el libro está en ciernes. Calentito. Tu opinión en 4 frases sobre Bob Lazar. Muy complicado, no tengo el don de la brevedad, ni escribiendo, ni hablando, ni pensando, pero yo diría que aquí se produce una tormenta perfecta que une una época muy concreta dentro de la ufología norteamericana, un interés por parte de cierto sector de la ufología norteamericana por creer determinada narrativa y sobre todo lo que hace ya que esta tormenta sea perfecta, que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos también querían que la gente creyese a Bob Lazar. No te vas a ir porque vamos a tener una pequeña Creía conversación. que me ibas a atar a la silla o No, algo. te voy a atar a la silla precisamente para que luego vamos a tener aquí una pequeña conversación a 3 o 4. Veremos a ver si les encuentro por ahí. 50 sombras de Juan. Casi, 50 sombras de Juan, efectivamente. Ahí está. Compartes casos en Cuarto Milenio. Sí. De tu archivo, Archivo Caravaca. Hace poco he visto, no sé, supongo que lo recuerdas, uno que titulasteis Muerto de miedo. Un hombre que en su finca ve algo extraño, le llena de terror. ¿Esto también tiene que ver con la distorsión? ¿Qué es lo que ocurrió a ese hombre? Bueno, me alegra que me hagas esta pregunta porque fíjate que este hombre a principios de la década de los 90 del siglo pasado estaba trabajando en su finca
en una zona de Tarifa, en Cádiz, cuando observa de noche cómo un objeto en forma como de disco luminoso va tomando altura a cierta distancia de donde él se encuentra y en un principio piensa que se trata de un helicóptero, de un avión, pero de pronto cuando empieza a acercarse a su posición se da cuenta que no emite ruido, que está cerca y no se escucha, que comienza a descender frente a su cortijo. Él se encuentra completamente solo y le entra un pánico atroz porque piensa que aquello viene a por él, muerto de miedo porque se introduce dentro de su finca, se mete debajo de la cama, literalmente, viendo, después de evidentemente cerrar las puertas, las ventanas, las contraventanas y ver cómo aquello, sea lo que sea, tiene la suficiente potencia lumínica como para iluminar el interior de la finca, que estaba totalmente a oscuras, pero que de pronto era como si se hubiera hecho de día. Aquello tenía, según el testigo, una potencia luminosa comparable a la de la luz solar. ¿Cómo podemos explicar algo así? Sobre todo la interpretación que le damos. Por ejemplo, el testigo ve una esfera de luz, una especie de disco, pero no tiene una forma definida, no es un maquinario, no hay nada, no hay ningún tipo de información dentro del relato del testigo que nos indique que se trata de un platillo volante ni de una nave. Esto podría haber tenido, por ejemplo, en el siglo pasado otro tipo de lectura, que él dijese a sus familiares que ha visto al demonio o que ha visto a un alma errante. ¿Por qué? Porque la mayoría de las manifestaciones extraordinarias donde se engloban los ovnis no contienen la información como para llegar a la conclusión de que aquello se trata de una nave extraterrestre, porque, como digo, en otra época hubiera tenido probablemente otro tipo de identificación. Tenemos también aquí en Nueva Dimensión a un buen amigo, alguien que, bueno, yo digo que son de los pocos que quedan, quizá con José Antonio Caravaca, de los pocos que hacen esa labor extraordinaria de ir a los lugares, llamar a la puerta, buscar las historias, conocerlas de primera mano, investigarlas, luego incluso plasmarlas negro sobre blanco para poder, pues eso, dar a entender que el mundo tiene una realidad que se nos escapa. Marcelino Requejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Nueva Dimensión. Nosotros. Pido un fuerte aplauso para Marcelino Requejo, por favor. ¿Cuántos años llevas investigando estas cosas, Marcelino? 40 y tantos, pero no solo el tema ovni, todo lo que cae. Todo lo que cae. ¿Y qué es todo lo que cae? Pues fenómenos de todo tipo, extrañísimos, comportamientos extraños de la gente, historias, situaciones, premoniciones de muerte. Todo eso es muy interesante porque pertenece al folclore y viene de muy atrás, se arrastra de muy atrás. Has traído unos casos que son alucinantes aquí en este congreso. No sé si puedes contarnos uno de ellos. Son tantos, pero ¿a qué te refieres? Algunos que tenías por ahí en la manga que eran un poquito especiales. No, la última conferencia que di fue en Zamora sobre premoniciones de muerte y la de Bormujos había sido sobre la Santa Compaña. A lo mejor lo que no sabe la gente es que la Santa Compaña normalmente se asocia a un fenómeno de procesión de difuntos con velones, capuchas y túnicas que se ven por la noche, pero no es así, no solo es así. Yo he conseguido algún caso en pleno día. ¿A pleno día? A pleno día. Y hay otro fenómeno asociado a la Santa Compaña que es, porque la Santa Compaña, cuando se ve el que va el primero, va el último, normalmente es el que va a fallecer, para el que ve la Santa Compaña de lejos. Ya conoce al vecino que va de primero, va de último. Y sabe que le quedan 48 horas como mucho. Lo que
es mucho más tenebroso, porque eso ya se da por hecho, es así, bueno, vale. Pero lo más tenebroso es la Santa Compañía de Niños, que mucha gente no la conoce. Y en Galicia es algo de lo que se suele hablar muy poco, no gusta hablar de eso. Son niños, se puede ver, oír o las dos cosas a la vez. Pero ese grupo de niños, si lo escuchas o lo ves, no te metas allí, porque puedes desaparecer durante muchísimos años o regresar a los 10 minutos. No se sabe. Y a eso sí se le tiene más miedo, a desaparecer literalmente para tu familia, para tus amigos, para todo el mundo, porque sentiste un grupo de niños jugando y te acercaste a ver quiénes eran o qué estaban haciendo allí. Y es más tenebrosa. Es más tenebroso. También el fenómeno ovni en Galicia hubo oleadas tremendas, ¿no? Muchísimos. Hay casos que yo, incluso estoy todavía recopilando alguno que surge así, y todos coinciden con el año 96. Todos con el año 96, ¿por Sí. qué? Pues porque desde noviembre del 95 hasta abril del 96 se produjeron más de 450 casos en Galicia solo. Caray. ¿Y fuiste buscando Cogimos todo los lo que casos? pudimos porque éramos bastantes investigadores, venían los de Coruña, pues Manuel Carballal, Pedrero, Carlos Fernández, José María Lesta, Alex, venía un montón de gente. Y gracias a eso pudimos distribuirnos por distintas zonas para poder ir cogiendo todo, porque si el fenómeno lo estaba produciendo un solo aparato, no lo sabemos. Lo cierto es que eran diarios y por todas partes. La provincia de Lugo fue la que se llevó la palma. Caray, no sé si puedes contar alguno de esos avistamientos, una perspectiva o una descripción de lo que se veía por ahí. Pues se veían aparatos normales, pequeños, tanto de día como de noche, y artefactos gigantescos. Gigantescos. Yo recuerdo el caso del Monte de Muras, que eran 4 guardias jurados de la central térmica de Aspontes en La Coruña, estaban en lo alto del Monte de Muras porque había habido una sospecha, una filtración de que podría producirse un atentado en las torres de alta tensión que salían de la central de Aspontes en dirección al polígono de San Ciprián en la costa, que es donde estaba lo que se llamaba aluminio. Y esa era una línea que necesitaba el procesador para fabricar aluminio, se necesitaba una sola línea que salía de Aspontes, de 380.000 voltios, solo para alimentar los hornos de aluminio. Y esa línea pasaba por lo alto del Monte de Muras. Entonces había 2 Nissan Patrol a las 2 de la madrugada y estaban allí charlando con las ventanillas bajadas, pegados los coches, pues 4 guardas jurados de la central de Aspontes vigilando la zona. De repente era una noche completamente limpia y ven que las estrellas se están cubriendo, que se está poniendo todo muy oscuro. Uno de ellos está por bajar del coche y lo que observa es que un enorme aparato está pasando por encima de los vehículos a unos 200 metros de altura. Y venía del sur en dirección a la ría de Viveiro. Pero iba muy despacio. Le calculan que podría ir a unos 40-50 kilómetros por hora, no más. Eso sí, medía unos 3 kilómetros de largo por 1,5 kilómetros de ancho. Era gigantesco. Y ese aparato lo vieron los 4 guardas jurados, cómo se alejaba hacia la ría de Viveiro, cómo llega a la ría, abre una compuerta en la parte inferior en el mar y salen 3 esferas, una detrás de otra, enormes. Una se va en dirección al Atlántico, otra se va en dirección al Cantábrico, hacia Bilbao, y la tercera que sale se viene en dirección opuesta a la que traía el enorme aparato, es decir, que pasó por encima de ellos como una bala. Caray. Está con nosotros de nuevo Josep Guijarro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues escuchando con atención, como no puede ser de otra manera, al maestro Marcelino Requejo. Sí, señor. Y yo me pregunto si algo así, José Antonio, no sé si te pongo, pero a mí me gusta poner de vez en cuando un poquito de salsilla a esto, ha contado un caso increíble. ¿Cómo se puede asociar esto a la teoría de la distorsión? Porque, claro, estamos viendo que no es solamente algo que ve una persona, sino que hay una evolución de una serie de elementos que entran en el agua, que salen. En definitiva, ¿esto cómo lo podríamos abordar? Bueno, hay que tener en cuenta que dentro del fenómeno ovni puede haber muchos más fenómenos de los que pensamos. No todo tiene que estar relacionado con ese agente externo.
probablemente en alguna de las investigaciones que realizó Marcelino durante aquella oleada magnífica que ocurrió en Galicia, pues determinaron que muchos de estos avistamientos eran aeronaves comunes o fallos de interpretación por parte de los testigos, aparte de estos fenómenos inexplicables. Había de todo. Había de todo. Lo que pasa es que, claro, cuando te están hablando de un aparato tan grande, que lo ven durante tanto tiempo, cómo se aproxima al mar, y después cómo se queda allí, abre esa compuerta y salen las esferas en distintas direcciones, se cierra la compuerta y empieza a balancearse, esto lo vieron los cuatro, como si fuese una hoja cuando cae de un árbol. Y en ese balanceo que cada vez era mayor de aquel enorme aparato sobre la ría de Vivero, que después a los 2 o 3 días salió en la prensa que pescadores que se hacían a la mar a esas horas vieron ese aparato. O sea que ya no solo son los 4 testigos del Monte de Muras, es que los pescadores que estaban allí también lo vieron. Se puso vertical, de tanto balanceo que hizo, se puso vertical y salió disparado hacia arriba. Josep, cuando escuchas algo así, un testimonio o un caso como este, ¿qué te viene a la cabeza? Porque seguro que muchos pensamientos sobre qué narices pudo ser aquello. A ver, yo soy believer, por lo tanto, creo que lo que están describiendo los testigos, primero, no es una mentira, es su realidad. 2, como tengo formación racionalista, trato de intentar explicar dentro de lo convencional qué ha podido ser. Descarto que sea un fenómeno astronómico, una aeronave, satélites, fenómenos naturales. Hay muchos fenómenos naturales a los que no estamos acostumbrados, ni siquiera los pilotos que consideramos testigos de élite son capaces a veces de distinguir, y hay cada vez más cacharros en el cielo. De manera que cuando has eliminado todo lo posible, un poco, pues ya es como un poco gatillazo, ¿no? Ya has perdido el entusiasmo. Entonces es cuando realmente dices, hay algo realmente aquí. Y si encima puedes acompañarlo de alguna evidencia material, y Marcelino ha recogido muchos aterrizajes, por lo tanto tienes moldes, tienes huellas, esto ya es más difícil de encajar dentro de una posible... Tú puedes tener una interpretación, pero hay un elemento físico, hay un elemento material. Y ese es el aspecto para mí más desconcertante del fenómeno, cuando atraviesa la barrera de lo psicológico, de lo sociológico, de lo simbólico, y pasa a ser un fenómeno capaz de dejar su rastro, sea materialmente o sea electroópticamente. Hay una cosa que a mí me interesa mucho del fenómeno OVNI, esto es una pregunta para los tres, pero en muchas ocasiones eso, sea lo que sea, se manifiesta a agricultores, a niños, a personas que muchas veces pasaban por allí y que nada tienen que ver con este fenómeno, que no piensan en él o que nunca han tenido un especial interés en ello, y de repente ¡pam!, se topan con ese enigma. Si hay una intencionalidad de que ese fenómeno se ha visto por esa persona, ¿cuál sería el objetivo, ¿no? Porque esa persona al final se queda desconcertada y parece que no entiende muy bien qué es lo que está ocurriendo. Es más, le puede provocar un impacto tan tremendo que haya causas o Claro, es que el fenómeno OVNI es transformador. Y se puede incluso enunciar una ley, y es que es proporcional a la cercanía. Cuanto más cerca estás, más transformador es. Y ojo, más, y ahí voy al terreno de Caravaca, más distorsionadores en el sentido de que es más bizarro, más extraño. Cuanto más cercano, más extraño, más bizarro. Hoy nos ponía Marcelino ejemplos de escalerillas, de patas retráctiles. Imagínate seres que vienen de otro lugar de la galaxia y que utilizan una escalerilla para bajar, ¿no? Es que si no se matan. Ahí está. No inventaron la rampa en CTRT. Recuerdo como José Antonio comentaba un caso en donde el supuesto extraterrestre se quitaba la escafandra, creo que girando a rosca, ¿no? a rosca. Claro, ¿Cómo fíjate, interpretamos esto? Son elementos, y quiero ir a parar aquí, que me parecen muy interesantes porque ¿cómo actúa nuestro cerebro frente a una percepción que no puede encuadrar dentro de lo conocido? Necesariamente necesita un marco de creencias que se ha establecido en base a lo que ha visto en televisión, a su formación académica, a las cosas que él conoce y que controla. Entonces es muy típico que digan, no, parecía una medio sandía partida. Sí, pero, perdona, Sí, se suele recurrir al sesgo cognitivo para explicar por qué hay tanto absurdo dentro del fenómeno OVNI, porque estaríamos frente a una tecnología que nos lleva
millones de años de adelanto, pero cuando entran en un almacén y se llevan chorizos y morcilla, eso lo entiende todo el mundo. Claro. Si alguien se quita el casco girándolo, es que está girando el casco. Es que muchas veces se utiliza el tema de que estaríamos enfrentados ante una civilización que nos lleva a lo mejor 1 millón de años y deberíamos de buscar en nuestra biblioteca mental descripciones, palabras para describir algo que nos es totalmente desconocido. Pero una escalerilla es una escalerilla. Cuando, por ejemplo, un ufonauta, un tripulante de un platillo volante tiene una pistola de rayos, es una pistola de rayos. Entonces, para un neandertal le sería imposible determinar que un M4, que es un fusil de asalto del ejército norteamericano, es una ametralladora, por ejemplo. Pero nosotros sí podemos saber que aunque aquello tiene forma como de pistola espacial, sigue siendo una pistola. Sí y no. Más sí que no. Me explico. No te explique. 1945. Isla de Vanuatu. Las tropas norteamericanas que están participando en la Segunda Guerra Mundial, en la campaña del Japón, montan un puesto de mando en una isla que no ha contactado, sus nativos no han contactado con el hombre civilizado, con el, entre comillas, civilizado. Y ven cómo descienden de unas barcas metálicas, cómo montan campamentos, cómo después han creado una pista de aterrizaje en la que aterrizan aviones. Y los soldados norteamericanos que empiezan a ver a aquellos tíos agazapados, escondidos, a ver qué es lo que pasa, pues se acercan y les dan tabaco, les dan latas con alimentos, les dan chocolate. Aquellos tíos que de repente dicen, joder, estos tíos, yo que estoy cazando y me tiro 3 días para pillar una gacela, que no hay gacelas en Vanuatu, pero sí, para pillar lo que sea, un conejo, pues resulta que estos tíos vienen y me están dando de fumar y me están dando de comer. Esos tipos, en un momento determinado, se van, pero ellos veían qué hacían. Por la mañana levantaban una bandera y con musiquita y se ponían con unos fusiles. Habían otros pues que hacían otras tareas. Todo ello ellos lo memorizan. Cuando se piran, porque ha acabado la misión que tenían aquellos norteamericanos, ¿qué hacen? Siguen manteniendo limpias las pistas, hacen aviones de madera, sí, que se les parecía, se tatúan USAF en el pecho porque es lo que veían, y tallaban palos que no sabían que eran escopetas, pero tallaban palos, es decir, imitaban aquello que vieron. Entonces, volviendo al tema, es verdad que no saben qué es, pero describen lo que ven. Perfectamente. Perfectamente. Y era una civilización mucho menos avanzada. Mucho menos avanzada que lo que estamos. Entonces, eso demostraría que nosotros somos capaces de ver cosas identificables dentro de un... Por supuesto que sí. Pero yo quiero establecer esa doble diferencia. Es decir, por un lado, nuestra percepción tiene un sesgo cognitivo, sí, cuando no puede reconocer, que nos lleva a un marco de comparación con lo que conocemos, pero en otras está lo que llamamos el teatro del absurdo. Claro. Y eso es real, está ahí. Hay elementos que dices, igual que, me parece que eras tú, Marcelino, quien hablabas del asunto temporal, ¿no? Es decir, no, era Juanjo, de la plasticidad temporal. Es decir, hay elementos que tú dices, yo he tenido muy pocas experiencias, pero alguna he tenido viniendo en la Nacional 2, aunque fuera de noche, hay tráfico. De repente dejan de pasar coches, sí, y tengo un avistamiento. Esos casos tengo yo así en Galicia. Claro. Entonces dices, coño, es que parece que me lo hayan hecho para mí. Parece que hay una burbuja, ¿no? Exacto. Entonces, ese tipo de elementos es lo que hablamos del teatrillo, de algo que parece como inducido o preparado para ti. Pero ibas bien al principio cuando decías ya no, que... ya luego me te has desviado un poquillo, pero no, al principio la has clavado cuando has dicho que la alta extrañeza del fenómeno empieza a aparecer o por la cercanía o la exposición temporal. Cuanto más dure una experiencia, tienes más probabilidades de que la cabeza te vuele o simplemente que la proximidad con este tipo de apariciones haga que todo sea mucho más complejo de contar, todo sea mucho más complejo incluso de creer, porque le habrá pasado al maestro Marcelino que hay detalles dentro de un encuentro cercano que parece que están puestos ahí para descreer al propio testigo. Pero el testigo no se los calla. Que sí, es lo importante. Cuenta lo que vio, claro.
pero sí que hay veces que cuentan cosas que parecen absurdas. Se contradice, no se contradice su testimonio, mete algo de pronto que dices, caray, esto un ser humano no lo haría. O sea, hay comportamientos dentro de un caso concreto que rompe con todo. Fíjate, O sea, por ejemplo, el caso que contamos hoy del matadero. Es decir, que lo que no puedes esperar es que en una época en la que no se habla de ovnis, ni existen los humanoides, ni los extraterrestres, ni se habla de semejante cosa en todas las partes del mundo, entren unos enanitos y se lleven los costillares al hombro y no pesan como si fueran folios, vamos. Es Caray, que hay una eso cosa- ya no es creíble. Hay una cosa que me sorprende y es el hecho de que los humanoides son y tienen precisamente esa forma humanoide. Fijaos cuando estamos en nuestro planeta la cantidad de seres extraños, diversos, tremendamente extraños, como digo, en cualquier otro ámbito, en el ámbito del aire, los pájaros, te vas al mar y encuentras Yo otro mismo, tipo de cosas. yo mismo. Tú mismo eres un ser extraordinario también. Y de repente nos encontramos con personajes que tienen una fisionomía muy similar a la humana. Esto lo preguntas porque no has leído la Biblia. Si no, sabrías que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y como son dioses los que crearon al hombre a su imagen y semejanza, ¿quién te dice que tú, que José, que Marcelino, que yo mismo no somos extraterrestres, creados a imagen y semejanza? No, que a Dios ya le vale también, ¿eh? O sea que ¿Por qué? Porque te hizo calvo. ha hecho todos iguales. No sé si estamos terminando ya, no sé si queréis aportar alguna cosita más para definir y para rematar como titular final en respecto a este tipo de cuestiones. El maestro Marcelino Requejo, estoy seguro que tiene algo, después de su experiencia, muy importante que decir. El fenómeno OVNI, para ti, con todo lo que está pasando, ¿hacia dónde nos lleva? Nos lleva de momento a seguir como estamos, porque no van a decir la verdad de ninguna manera. Antes, siempre lo dije, antes se suicidan en masa. Antes que decir la verdad, se suicidan en masa. Caray. Siempre lo he dicho y hasta ahora no he fallado, ¿eh? Porque mucha lucecita, que si te pongo un vídeo grabado en el infrarrojo, ya me contarás tú, desde un avión de combate. No, mira, déjame de lucecitas, tú ponme las grabaciones que tenéis a pleno día y de humanoides, de discos aterrizados, de aparatos, ponme eso, ¿por qué no me pones eso? Lo tienen. Lo tienen porque ha ocurrido en Galicia y las filmaciones y fotografías que me consta se hicieron aquí, se las llevaron fuera. Caray. Sí. ¿Te acuerdas la famosa base de Estaca de Bares de comunicaciones con submarinos? Estaba, como se dice, estaba en Estaca de Bares, en la provincia de La Coruña. Y yo sé de un comandante que cuando el cura del Porto de Barqueiro y 20 feligreses que estaban fuera de la iglesia, el cura le descerrajó un carrete de 36 fotografías a pleno día en color al ovni que estaba encima del campanario de la iglesia inmóvil. Y ese carrete lo llevó a revelar a Vivero. Y ese carrete acabó en manos del comandante norteamericano de la base de Estaca de Bares. Y eso lo sé. Es así, es una realidad. ¿Dónde está ese carrete? El cura luego le dijo a los feligreses y a los niños que no, es que se veló todo el carrete, es que no salieron las fotos. Caray, Y yo sé al comercio donde lo llevó a revelar, porque me lo dijo el dueño del comercio, en Vivero. Sé dónde lo llevó. ¿Y nos dejas así? Es que no sabemos más. Pero esas fotografías existen. 36 fotografías, le descerrajó un carrete entero, delante de 20 feligreses. Josep, ¿hacia dónde vamos con el fenómeno OVNI? Pues no tengo ni idea, pero sí me gustaría dejar claro que cuando hablamos de ovnis, nuestra mente suele vincularlos a naves de origen extraterrestre, de origen interplanetario. Y es pueril pensar que todo el fenómeno se reduce a las visitas de seres de otros mundos. El tema ovni es tremendamente complejo y seguramente habrán tantos ovnis como testigos hay. Es decir, o tantas explicaciones como testigos hay. Porque muchas de esas experiencias, a pesar de que se pueden catalogar dentro de unos parámetros determinados, son muy heterogéneas, tremendamente heterogéneas. Y se nos manifiestan de la forma que nosotros podemos entender. Yo he tenido casos de abducción en donde los captores no eran grises, sino parecían payasos, parecían perros. Aquello que aterraba al testigo. Cuando después en la regresión describían otras cosas muy distintas, más acordes a la imagen pop
que tenemos de los extraterrestres. Pero hay extraterrestres, hay origen interdimensional, qué sé yo, si viajes en el tiempo. Hay 1000 cosas distintas que seguramente todas ellas componen un puzzle que todavía no somos capaces de componer. Y José Antonio Caravaca, la misma pregunta. Bueno, yo con el rato que llevo aquí al lado del maestro Marcelino, se me ha pegado un poco lo gallego y diría que vamos a todas partes y a ninguna. Suele pasar dentro de todos estos anuncios que hay de posibles revelaciones que empezamos a avanzar y de pronto, no sé cómo, entramos en una especie de bucle de niebla, damos la vuelta y 300 grados, 360 grados y volvemos al mismo punto inicial. Por el camino, quizás hallemos algo, una porción de Sí, algo que nos estoy ayude, de acuerdo. pero creo que volveremos a encontrarnos en el kilómetro cero. Pero ¿sabes por qué, José? Porque nos gusta. No, pero voy más allá de eso, fíjate, y eso sí es una certeza que tengo. Los ovnis son como el camino de Santiago. Lo interesante no está al final, está en el camino. Sí. Terminas bien. En la entonces, investigación, en cada caso. Ahí está. vuelvo a estar de acuerdo contigo. Al final, amigos, ya veréis. Bueno, pues Josep Igarro, nos escuchamos en el Colegio Invisible, siempre en Onda Cero, disfrutando con Lorenzo Fernández Bueno, con Jesús Ortega, con Miguel Pedrero, con Juanjo Sánchez Oro, Carlos Canales, y increíble, Laura Falcó. Y Laura Falcó, ahí está, fenomenal. José Antonio Caravaca, nos vemos y también nos escuchamos en Cuarto Milenio, evidentemente, ¿no? Nos vemos y nos escuchamos. ¿Hay alguna novedad, así, algo que nos puedes contar? Bueno, pues dentro de 10 segundos. De un domingo nos vemos en Cuarto Milenio. Dentro de un domingo. Marcelino Requejo, maestro, un verdadero placer. Seguramente que tus historias, tus aventuras, esas que tienes guardadas por ahí, algún día van a salir y van a alucinar a medio mundo. Estoy absolutamente No lo convencido. dudes. Gracias por todo. Fuerte aplauso para todos ellos. Y ahora sí, cerramos nuestra ventana al misterio. Lo hacemos una vez más, emplazándoos la semana que viene con más enigmas, con más historias y con más cosas que desde luego nos van a alucinar. Desde aquí hemos estado disfrutando desde el Palacio de Congresos Calatrava en Oviedo, este Congreso OVNI que da, bueno, cerrado. Ahí parece que ha sonado algo que nos cierran la puerta. Y bueno, como veis y como habéis escuchado, el fenómeno OVNI protagonista hoy en Nueva Dimensión. Gracias a todos, gracias.